Hola. En esta ocasión quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que enamorarte puede hacer que tu cerebro reduzca temporalmente su capacidad para razonar con lógica? El reconocido psiquiatra Enrique Rojas describe esta etapa del amor como una especie de estupidez transitoria. No te alarmes, todos hemos pasado por ahí. Es una fase en la que nuestras decisiones suelen estar guiadas mucho más por las emociones que por la razón. Y ahora otra pregunta. ¿Sabías que existe un síndrome que, literalmente, puede hacerte morir de amor? Aunque parezca una frase sacada de una película romántica, la ciencia demuestra que, en casos extremos, puede convertirse en una realidad. El amor no es solamente un sentimiento. Es uno de los procesos biológicos más complejos y poderosos del ser humano. De hecho, todo indica que fue diseñado por la evolución para garantizar nuestra supervivencia como especie. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una persona enamorada puede pasar prácticamente todo el día pensando en alguien? ¿Por qué parece imposible sacarlo o sacarla de la cabeza? Hoy vamos a explorar las fases del amor desde una perspectiva científica y descubrir cómo este fenómeno que todos hemos experimentado alguna vez es en realidad una extraordinaria combinación de hormonas, neurotransmisores, biología e incluso nuestros sentidos, todo perfectamente coordinado para cumplir un propósito mucho más profundo que simplemente hacernos sentir mariposas en el estómago. Primera fase: el enamoramiento. Aquí es donde todo comienza. Es ese momento en el que sentimos una conexión tan intensa que el resto del mundo parece perder importancia. Desde un punto de vista biológico, esta etapa tiene un objetivo muy claro: formar un vínculo fuerte entre dos personas. Durante el enamoramiento, el cerebro libera enormes cantidades de dopamina y norepinefrina. Estas sustancias generan euforia, entusiasmo y hacen que concentremos casi toda nuestra atención en la persona que nos atrae. Se estima que alguien profundamente enamorado puede dedicar hasta el 85% del tiempo que permanece despierto a pensar en esa persona. Todo el tiempo estoy pensando. Sí. Prácticamente es como tener una pestaña abierta en el cerebro que nunca se cierra. La responsable principal de esto es la dopamina. Recuerda este truco para no olvidarla. Dopamina con D de deseo. La dopamina no solo produce placer, también nos impulsa a buscar aquello que nos hace sentir bien, y una vez que lo conseguimos, hace que queramos repetir esa experiencia una y otra vez. Por eso sentimos una necesidad constante de escribirle, verla o simplemente saber de ella. Además, durante esta etapa el cerebro comienza a construir escenarios imaginarios. Empieza a proyectar viajes, conversaciones, planes e incluso una vida entera junto a esa persona. Muchas veces esos escenarios jamás ocurren. Otras veces sí. Pero lo importante es que cada una de esas imágenes alimenta todavía más la producción de dopamina y fortalece el deseo de permanecer cerca. Ahora bien, si esa persona no te corresponde, tengo una buena noticia. El enamoramiento no dura para siempre, porque, sinceramente, vivir permanentemente en ese estado sería bastante agotador, especialmente si la otra persona ni siquiera sabe que existes. En promedio, esta fase suele durar entre 6 meses y 2 años, aunque existen casos en los que puede extenderse hasta 4 años o incluso un poco más. Durante todo ese tiempo, el cerebro continúa funcionando bajo el efecto de estas sustancias químicas. Sin embargo, poco a poco ese bombardeo comienza a disminuir y da paso a una etapa completamente diferente, siempre que la relación continúe. Pero antes de seguir, vale la pena conocer mejor a los protagonistas de esta historia. La dopamina forma parte del sistema de recompensa del cerebro. No interviene únicamente en el amor. También participa cuando disfrutamos una buena comida, alcanzamos una meta, ganamos un premio o conseguimos cualquier cosa que nuestro cerebro considere valiosa.
En pocas palabras, la dopamina es la responsable de hacernos querer repetir aquello que nos produce satisfacción. Por otro lado, tenemos la norepinefrina. Esta sustancia está relacionada con el estado de alerta, la atención y la respuesta al estrés. Gracias a ella permanecemos motivados, atentos y con altos niveles de energía, especialmente cuando sentimos que estamos persiguiendo algo importante. Y si pensabas que el amor solo entraba por los ojos, resulta que no. Nuestro olfato también desempeña un papel sorprendentemente importante. Durante el enamoramiento, el sentido del olfato se vuelve mucho más sensible. El olor natural de la persona amada comienza a parecernos especialmente agradable, incluso cuando no somos conscientes de ello. Esto ocurre gracias a unas sustancias llamadas feromonas, compuestos químicos capaces de influir en la atracción entre las personas. Nuestro cerebro termina asociando ese aroma con seguridad, bienestar y placer. Y si además esa persona utiliza un perfume que nos gusta, bueno, prácticamente tiene una ventaja competitiva. Ahora bien, también existen diferencias generales entre la forma en que hombres y mujeres suelen enamorarse. En términos biológicos, los hombres tienden a sentirse inicialmente más atraídos por los estímulos visuales. Las mujeres, aunque por supuesto existen muchas excepciones, suelen otorgar mayor importancia a la comunicación, las palabras y la conexión emocional. Estas diferencias parecen tener raíces evolutivas relacionadas con la manera en que nuestros antepasados evaluaban posibles parejas. Pero aquí viene una de las partes más interesantes. La dopamina activa con mucha intensidad nuestro sistema límbico, la región del cerebro encargada de procesar las emociones. Y mientras esto ocurre, la actividad de algunas zonas relacionadas con el razonamiento lógico disminuye. En otras palabras, cuanto mayor es la intensidad del enamoramiento, menor puede ser nuestra capacidad para analizar las cosas con objetividad. Por eso existe ese famoso dicho de que el amor es ciego. En realidad, quizás sería más correcto decir que el amor le baja un poco el volumen a la lógica, y seguramente conoces algún caso, o tal vez ni siquiera tengas que ir muy lejos para encontrar uno. Es precisamente en esta etapa cuando muchas personas toman decisiones importantes impulsadas por la emoción del momento. Compromisos apresurados, matrimonios precipitados, promesas para toda la vida hechas después de apenas unos meses. Imagina, por ejemplo, a un adolescente viviendo su primer enamoramiento. De pronto, toda su vida comienza a girar alrededor de una sola persona. Se siente lleno de energía, motivación y dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de llamar su atención. Desde un punto de vista evolutivo, este mecanismo tiene mucho sentido. Favorece la creación de un vínculo lo suficientemente fuerte como para aumentar las posibilidades de reproducción y, con ello, la continuidad de la especie. Sin embargo, también es la etapa en la que ese mismo adolescente podría tomar decisiones importantes basándose únicamente en la euforia del momento, sin detenerse a pensar en las consecuencias que podrían aparecer años después. Pero el enamoramiento no es el final de la historia. Si la relación continúa, el cerebro entra en una segunda etapa conocida como el amor pasional. Aquí la conexión deja de ser únicamente emocional y se vuelve mucho más profunda, intensa y física. Desde un punto de vista biológico, esta fase tiene un objetivo muy claro: fortalecer el vínculo entre la pareja y favorecer la reproducción. Aunque la dopamina sigue presente, ahora aparecen dos protagonistas fundamentales: la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina es conocida como la hormona del amor, y no es un apodo exagerado. Su función principal es fortalecer los vínculos emocionales entre las personas. Se libera en grandes cantidades durante los abrazos, las caricias, los besos y, especialmente, durante el parto y la lactancia. En las madres, esta enorme liberación de oxitocina crea uno de los vínculos más fuertes que existen en la naturaleza: el que une a una madre con su hijo. Pero aquí aparece un dato muy interesante.
Los hombres también producen oxitocina, aunque en cantidades menores. Esto no significa que quieran menos a sus hijos, ni que sean incapaces de formar vínculos profundos. Sin embargo, desde un punto de vista biológico, esta diferencia hormonal podría explicar por qué, a lo largo de la historia y en diversas especies, los hombres han mostrado una mayor facilidad para distanciarse del núcleo familiar. Ahora entra en escena otra hormona menos conocida, la vasopresina. Su función es muy parecida a la de la oxitocina, pero parece desempeñar un papel especialmente importante en el apego, el compromiso y las relaciones de pareja, sobre todo en los hombres. Diversas investigaciones sugieren que niveles más altos de vasopresina están relacionados con una mayor tendencia a proteger a la pareja y permanecer en relaciones estables. Aunque, como siempre ocurre en biología, no todo depende de una sola hormona. También influyen la personalidad, la educación, la cultura y las experiencias de cada individuo. Imagina una pareja que lleva varios meses o incluso algunos años junta y decide tener un hijo. Durante el embarazo y especialmente después del nacimiento, la madre experimenta un enorme incremento de oxitocina que fortalece el vínculo con su bebé. El padre también desarrolla apego, pero normalmente no experimenta el mismo cambio hormonal. Esto ayuda a entender por qué el vínculo inicial entre madre e hijo suele ser tan intenso. Y ahora llegamos a una de las partes más sorprendentes de este video. ¿Es posible morir de amor? Aunque parezca una expresión romántica, la respuesta es sí. Existe una condición médica llamada síndrome de Takotsubo. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¡Ay! Este trastorno suele aparecer después de un impacto emocional extremadamente fuerte, como la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa o una situación de estrés intenso. Durante ese momento, el corazón puede debilitarse temporalmente y comenzar a funcionar de forma anormal. Los síntomas son tan parecidos a los de un infarto que incluso muchos pacientes llegan al hospital creyendo que están sufriendo uno. Dolor en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones y un profundo malestar físico. Afortunadamente, la mayoría de las personas logra recuperarse con tratamiento, pero existen casos excepcionales en los que las complicaciones pueden ser graves. Este síndrome demuestra algo realmente fascinante. Las emociones no viven únicamente en nuestra mente. También tienen la capacidad de afectar profundamente nuestro cuerpo. Nuestro cerebro y nuestro corazón están mucho más conectados de lo que solemos imaginar. Finalmente llegamos a la tercera etapa, lo que muchos conocen como el amor verdadero. Aunque, siendo sinceros, algunas personas prefieren llamarlo la costumbre. Pero no son exactamente lo mismo. En esta fase desaparece gran parte de la euforia del principio. La relación deja de depender de la emoción constante y comienza a construirse sobre algo mucho más sólido. La confianza, el compromiso, el respeto, la compañía y la decisión consciente de permanecer juntos. Biológicamente, esta etapa resulta fundamental para asegurar que ambos padres puedan colaborar en la protección y crianza de sus hijos, hasta que sean capaces de valerse por sí mismos. La oxitocina continúa desempeñando un papel importante. Sin embargo, el cerebro ya no recibe aquellas enormes descargas de dopamina que caracterizaban al enamoramiento. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Como las famosas mariposas en el estómago desaparecen, llegan a pensar que el amor también terminó. Pero en realidad, lo que terminó fue la primera etapa. El amor simplemente cambió de forma. Pasó de ser una emoción intensa a convertirse en una decisión diaria. Y quizá eso sea mucho más difícil, pero también mucho más valioso. Por supuesto, no todas las personas entienden este proceso. Algunos, al dejar de sentir aquella euforia inicial, creen que necesitan buscar una nueva pareja para volver a experimentar la misma sensación, sin darse cuenta de que lo que realmente extrañan no es a una persona distinta, sino la química del cerebro propia del enamoramiento.
y esa química, tarde o temprano, volverá a disminuir con cualquier otra relación. En conclusión, el amor es mucho más que un simple sentimiento. Es una extraordinaria combinación de procesos biológicos, psicológicos, hormonales y evolutivos que han acompañado al ser humano durante miles de años. Desde la intensidad del enamoramiento, pasando por la pasión, hasta llegar al amor maduro. Cada etapa cumple una función distinta. La ciencia nos ayuda a comprender por qué sentimos lo que sentimos, por qué tomamos ciertas decisiones y por qué en ocasiones somos capaces de hacer auténticas locuras por alguien. Pero, aun con todo lo que sabemos, el amor sigue conservando una parte de misterio, y quizá ahí reside gran parte de su belleza, porque entender cómo funciona no le quita la magia. Al contrario, nos permite admirar aún más la increíble complejidad del ser humano. Gracias por acompañarme en este recorrido por la ciencia del amor. Si el video te gustó, compártelo con esa persona que alguna vez dijo: «Yo jamás perdería la cabeza por amor», porque la ciencia tiene algo que decir al respecto. Nos vemos en el próximo video.